Es un placer tenerlos del otro lado. Les habla Ezequiel Trumper en este programa donde les vamos a traer información, comentarios, opiniones acerca de lo que está pasando en Australia. Hoy también tenemos cosas que están pasando con la pensión por discapacidad, que sé que afecta mucho a ustedes. También vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, en El Salvador, en la Argentina, en Medio Oriente. Un programa muy, pero muy variado y muchas veces con perlitas que ni se imaginan. También vamos a hablar de fútbol, de Messi. Estamos aquí en Miami cubriendo la campaña extraordinaria que está, extraordinaria no solamente por lo deportivo, sino por lo que significa el cambio social de introducir un deporte como es el fútbol en el mercado deportivo más importante del planeta, como es Estados Unidos, ¿verdad? Pero antes que eso, me quería meter con el tema de la pensión por discapacidad, que sé que afecta a muchísimo de ustedes. En este momento el Departamento de Servicios Sociales de Australia dice que en algunas zonas la gente tiene que esperar más de 200 días para que le procesen la solicitud. Y en promedio, tarda más de 80 días o casi 3 meses para que le contesten. En el año 2020-2021 el promedio era 33 días. En el 2021-2022 el promedio era de 40 días. En el 2022-2023, 46. Y ahora, 2023-2024, 80. Una maravilla. El problema es que mucha gente realmente necesita esto para poder vivir. Y comunicarse con Centrelink es prácticamente imposible. Unos oyentes de este programa me decían que trataron de actualizar los activos que declararon a Centrelink. Lo trataron de hacer online y que era imposible, y que Centrelink les decía que tenía acciones que los habían vendido hace años. Y esta gente mayor, 81, 87, 82, 77 años, que me escribe, me dice que no puede ser, y cuando llaman al número de Centrelink, 132-300, no les contestan nunca. O directamente, cuando les contestan, lo pasan a otra sección y otra sección, y nadie entiende lo que están hablando. Muchas veces le dicen, te vamos a volver a llamar, te vamos a llamar el miércoles a las 2 de la tarde. Puede quedarse esperando a las 2 de la tarde, 3, 4, 5, que nunca lo van a llamar. Es imposible prácticamente confiar en el sistema. Por supuesto, hay mucha gente que yo sé que abusa del tema de las pensiones por discapacidad. Yo conocí a gente en Australia que decía tener problemas de la espalda y yo después los veía hacer natación olímpica y saltos ornamentales. Usted sabe cómo es eso, pasa en todo el mundo. Pero hay mucha gente que los reclamos son realmente genuinos. Y el Departamento de Servicios Sociales, por llamarlo de alguna manera, dice que ellos tienen estándar que tienen que cumplir, pero no los cumplen nunca. El ministro de Servicios Sociales, que en su momento quiso ser primer ministro, Bill Shorten, se acordarán ustedes de él, reconoció que las demoras son un problema realmente serio, y esto está causado por que falta personal, y que el gobierno está haciendo lo imposible por acelerar todo, bla, bla, bla. Una persona que conozco en Melbourne tuvo que esperar 114 días para que le procesen la solicitud. Y esta persona que decía me contaba que tenía desorden de ansiedad y un cuadro depresivo, porque el marido se mató en el 2012. Eso no significa que por eso tuvo ese cuadro, solamente lo tenía antes y eso fue lo que lo gatilló. Dice que no puede continuar más, que está desesperada, que está viviendo de sus ahorros. Pero además le aclaro que muchas solicitudes de pensión por discapacidad son rechazadas. Por ejemplo, en el 2021 se otorgaron 44.000, pero se rechazaron 61.000. En el 2022 recibieron 96.000 aplicaciones y se rechazaron 47.000 y se aceptaron 48.000. En el 2023 se recibieron 93.000 aplicaciones otra vez, 41.000 fueron rechazadas y 51.000 aprobadas. Ahora, mucha gente me dice, ¿qué puedo hacer? Llamo a Centrelink y no me dan bolilla. Estoy desesperado, necesito esto para poder sobrevivir.
gente que no puede trabajar por problemas de salud. Y yo les hago una sola recomendación. Llamen a la oficina del representante del Parlamento que les haya tocado. Es lo mejor que pueden hacer. Si le dan bolilla allí, tiene que ir bien, preséntese, vaya bien vestido, sin prepotencia, con tranquilidad. Hable con ellos, llame por teléfono y lo van a ayudar. No porque lo quieran, sino porque lo necesitan. Están buscando que usted vote por ellos la próxima vez y si usted lo ayudan a conseguir la pensión, lo van a votar. Pero eso es, aunque les parezca mentira, y he hablado con mucha gente antes de salir al aire, es la manera más efectiva para poder salir del paso. Gente que se quejó con el parlamentario de su distrito el 6 de noviembre y ya un mes y pico ya tenía todo aprobado. Y lo mismo les aclaro con otro tipo de reclamos con Centrelink que está aparentemente colapsado por lo que está ocurriendo. Mientras tanto, en Australia la inflación continúa y salió una medición de inflación que realmente no es difícil de tomar en serio, porque sale que la inflación es del 6%, en algunos sectores, cuando todos sabemos que está mucho más cerca del 20%, por las cosas que realmente se consumen. Eso es un grave problema que está ocurriendo y no hay en este momento ningún salario que pueda acercarse al verdadero nivel de inflación. Ellos dijeron que era el 4.2 o 4.1, que los salarios subieron al 4.1, que están al mismo nivel. Yo no lo creo y usted tampoco. Además, la gran mayoría de los incrementos salariales fueron en el sector público, en el sector privado, así que estamos en la misma. Mientras tanto, en Australia, y esto lo digo con mucho pesar, el tema del antisemitismo continúa de una manera que yo realmente no pensé que podía ser posible siquiera. Les cuento una historia, quizás usted no la sepa. Había una conferencia en Queensland sobre salud mental. Iba a hablar un experto de Israel, un doctor, Moshe Farchi. Lo contrataron para que venga a hablar en la conferencia. Bueno, lo que pasó es que él había aceptado la invitación y los organizadores de la conferencia empezaron a recibir protestas de cómo habían invitado a una persona de Israel y que iban a protestar y hacer manifestaciones al respecto. ¿Y saben lo que hicieron los organizadores? Le cancelaron la invitación al judío. Se lo digo así bien grosso, usted sabe. Así hicieron. En vez de decir no sea problema, venga, porque si hay alguien que protesta, este es un país civilizado, no es la ley de la jungla, en Australia lo vamos a proteger, no les cancelaron la invitación, lo echaron. O sea, eso es absolutamente inentendible. Pero ocurrió. Le cuento otra. Dos comediantes israelíes iban a presentar un show en los teatros de Palace Cinema. Usted conoce el Palace Verona en Darlinghurst, en Sydney, el Palace Norton, también en Sydney, en Leichhardt, en Leichhardt, el Chauvel, son todos teatros de la cadena Palace. Bueno, los llevan a presentar en un festival de comedia y hubo otra vez protestas, simplemente porque eran judíos, nada más que eso, el tipo nunca tiró un tiro al aire, y les cancelaron el show. No, porque para no tener lío. Bueno, eso pasaba en la Alemania nazi, antes del Holocausto, el país por 1934, 35, donde los alemanes o los nazis, lo mismo, les prohibieron, por ejemplo, a los judíos ser dueños de propiedades o poder ejercer como médicos, como periodistas, como abogados o lo que sea. Poder casarse con quienes no sean judíos, una cosa increíble. Bueno, eso pasó. Estamos en camino a eso prácticamente. Porque si una persona un experto en trauma, que no tiene nada que ver con política, aparece una conferencia de salud mental y lo van a prohibir por el hecho de ser judío para que no haya protestas, bueno, discúlpeme,
tiremos todo, tiremos la bandera, no nos llamemos más a Australia, pongan la bandera del Estado Islámico arriba y se terminó. Y pongan la Sharia law si quieren y hagan lo que quieran. Pero está pasando hoy. Ahora. La semana pasada, hace 2 días. ¿Y usted ve que alguien haya o diga algo? No, nada. Lo reportan algunas cadenas de noticias, el diario de Australia, Sky News, y después no pasa nada. Todo sigue exactamente igual. Mientras tanto, y siguiendo con Australia, aumentaron finalmente los seguros de salud privada, que ya estaban carísimos. En los últimos 3 años, lo que la gente paga de su propio bolsillo, de los seguros médicos, en los últimos 3 años, aumentó en promedio un 38%. Lo que hace que la salud en Australia se está convirtiendo prácticamente en algo unaffordable, imposible de que la gente pueda costearlo. Y las pólizas de seguro privado en Australia han aumentado en los últimos 10 años un 45%. Muy por arriba de la inflación, y esto después de que el gobierno finalmente aprobó un aumento del 3% de todas las pólizas de seguro médicos que se venden en el país. Entonces usted tiene, por un lado, un sistema de Medicare que es público, que va con la tarjetita. Cada vez hay menos médicos que aceptan la tarjeta de Medicare como único medio de pago cuando uno va al doctor, porque le pagan demasiado poco a los médicos del gobierno con el subsidio. Por lo tanto, ellos quieren que usted pague una diferencia y le devuelven una parte. Si uno va a un especialista, Medicare le devuelve un tercio, con suerte, de lo que le cobró el especialista, hasta que uno llega al Medicare Safety Net, que es $2,000 y pico por familia, no recibe ningún tipo de ayuda. Y además, si usted va a un especialista, el seguro privado médico no le cubre $1, porque la ley establece que si algo está cubierto por Medicare, el seguro médico privado está exento de cubrírselo, a menos que sea una operación, hospital, cosas así. Entonces, el sistema que todo el mundo dice que es fantástico, bueno, yo no sé si es tan fantástico. No digo que tiene que ser como Estados Unidos, donde uno puede tener seguro médico, igual tiene que pagar un montón de cosas de su bolsillo, pase lo que pase. No queremos llegar a eso tampoco. Pero si vamos a hacerlo, entre comillas, medio socializado, hagámoslo del todo o no lo hagamos. Porque esto, lo que le estoy diciendo, es que mucha gente hoy no puede ver especialistas o médicos, a menos que usted tenga una tarjeta de concesión. Pero la tarjeta de concesión no solamente sirve si usted no califica o sea, si usted califica para recibir la pensión por edad. Si usted califica para no recibir la pensión por edad, porque tiene más de $700,000 americanos, bueno, en ese caso usted no recibe nada. Tiene que costearlo de su propio bolsillo cuanto más necesita que el Estado le ayude con temas de salud. O sea que esto es un problema que la propaganda oficial vende una cosa y la realidad, como usted sabe, es una cosa completamente diferente. Es un collage de lo que tenemos hoy en Australia, donde el gobierno sigue adelante en las encuestas y la oposición todavía no encuentra un tema que pueda resonar a la gente como para que haya un cambio de verdad en el país. Y seguimos teniendo, porque esto que yo le estoy contando del antisemitismo en Australia, usted sabe que ahí me llega, no por los medios australianos, me llega por otros lados. Está circulando por todo el mundo. Toda la gente en el mundo sabe que Australia se ha convertido en algo que era impensable, inconcebible e inimaginable. Y esto ocurre con el apoyo explícito del gobierno federal, que no ha llevado a la corte a una sola persona por haber incentivado el antisemitismo desde que Israel fue atacado el 7 de octubre pasado. A nadie. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza entre el grupo terrorista asesino Hamas y los mediadores se interrumpieron esta semana en el Cairo sin que se produjera avance alguno. Y solamente quedan unos pocos días para detener los combates a tiempo para el comienzo del Ramadán. Y el tema es que Hamas no acepta decir cuántos rehenes tienen y quedan vivos.
Usted imagínese la angustia de las familias con sus seres queridos fueron secuestrados y no le quieren decir ya no dónde están, sino si están vivos siquiera. No quieren dar ni pruebas de vida. Y encima los terroristas dicen que el primer ministro israelí no quiere llegar a un acuerdo y que la pelota ahora está en el tejado de los estadounidenses, dijeron ellos. Israel también está dividida. Claro, no es un monolito. Por un lado está Netanyahu, que dice que quiere llegar hasta el fondo de todo y matarlos a todos los de Hamás, que es fácil decirlo, pero no. Eso era una bravuconada, pero no es realizable. Muchos dicen que quieren seguir en la guerra, muchos, no yo, quieren seguir la guerra porque le conviene a él políticamente antes de enfrentar los problemas internos que tenía antes. Por otro lado, dicen que seguir haciendo lo que están haciendo no va a lograr el objetivo que ellos desean y que va a ser más posible una guerra desde el Líbano, desde el norte, donde Hezbollah está mucho más armada, con mucha más sofisticación armamentista que la que tiene Hamás al día de hoy. Pero el tema sigue estancado. Hamás rechazó la exigencia de facilitar una lista de todos los rehenes que están vivos. Y dijeron que eso era imposible sin un alto el fuego. Eso es mentira. Arguyeron que los rehenes estaban dispersos por zona de guerra y en manos de grupos separados. En manos de grupos separados. O sea, con diversas células de ellos tienen a chicos y a chicas y a hombres ancianos en túneles aparentemente o en casas de familia muchas veces. Es un tema que hoy en día no podemos encontrar ningún tipo de solución. Y mientras tanto el antisemitismo sigue elevándose como si aquí hubiera un único culpable, cuando en realidad todo lo que está haciendo Israel es defenderse de los ataques que recibió. No puede ser más que eso. Muchos dicen hay que hacer un Estado palestino. El problema muchas veces que no hay con quién negociar un Estado palestino. Las autoridades palestinas no quieren siquiera negociar porque ellos quieren quedarse con todo el resto de Israel. Algunos dicen que la única solución sería un Estado palestino, pero desmilitarizado. Y no como que el error grosero que comete Israel en el 2005 cuando devuelve todo Gaza a los terroristas que estaban allí, que después tomaron el poder y que hoy se llaman Hamás. Y todo lo que hicieron con toda la ayuda internacional, en vez de convertir a la Franja de Gaza en Singapur, como bien podrían haberlo hecho con todo el dinero que recibieron, lo convirtieron en una cueva militar, con túneles y demás, para hacer la guerra. Toda la ayuda que iba fue para eso. Así que el tema es muy, pero muy difícil. Sería ideal, por supuesto, que dividir Gaza y dividir la parte de Cisjordania en un estado desmilitarizado. No hay nada que a Israel le gustaría más que eso. No sé si a Netanyahu, que tiene algunas posiciones que yo no comparto en materia de expansionismo innecesario. Pero a la larga, yo creo que si existiera una oferta así por parte del otro lado, ellos lo aceptarían. No tendría más remedio. La presión interna dentro de Israel hubiera sido o sería tan potente que no tendría más remedio que aceptarlo. Pero estamos en eso. Y mientras la guerra sigue, Israel hace lo que puede para terminar con los focos terroristas, pero los rehenes siguen ahí. Y jamás, para saber cómo, sigue teniendo cohetes para seguir tirando para el otro lado. Dicen que no tienen para comer, pero cohetes tienen. Y es algo que yo quiero reiterar, que nadie habla. Gaza tiene una frontera enorme con Egipto. La frontera está sellada por los egipcios desde muchísimo antes del 7 de octubre. No quieren saber absolutamente nada con la Franja de Gaza, que antes de la Guerra de los 6 días pertenecía a Egipto, cosa que usted quizás no conozca. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, ya está zanjado el tema. Trump va a ser el candidato republicano en las elecciones presidenciales que van a tener lugar el primer martes de noviembre de este año.
y la ex gobernadora de Carolina del Sur y embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, acaba de anunciar su decisión de retirarse de la campaña después de perder por una paliza impresionante electoralmente hablando en las elecciones que tuvieron lugar anoche en lo que se llama en Estados Unidos el Super Tuesday, el Super Martes. Dio un discurso la mañana del miércoles diciendo que no, confirmando su decisión. Dijo que está llena de gratitud por la avalancha de apoyo que recibió de todo el país, pero ha llegado el momento de suspender mi campaña. Bueno, no recibió ninguna avalancha de apoyo, perdió prácticamente todas las elecciones que disputó, excepto en el distrito de Washington, D.C., que es un panuelo. Pero lo que no hizo fue apoyar a Trump en su candidatura como presidente. No le dio el apoyo, por ahora por lo menos. Haley fue la primera rival significativa de Trump cuando se lanzó la carrera en febrero del 2023, pero no llegó. Y dijo, con toda probabilidad Trump será el candidato republicano. No, con toda probabilidad no, con toda seguridad, ¿no? Porque ganó todas las elecciones. Lo felicito y le deseo lo mejor, dijo, le deseo lo mejor a cualquiera que quiera ser presidente de Estados Unidos. Sin embargo, no anunció su respaldo a Trump. Al contrario, le pidió que se gane el apoyo de los moderados independientes que le apoyaron en las primarias. Y dijo, ahora le toca a Trump ganarse los votos de quienes en nuestro partido y más allá de él no lo apoyaron y espero que lo haga. Obviamente, ahora Trump podrá centrarse únicamente en su probable revancha con Biden en noviembre. En el sentido de Biden, que está evidentemente deteriorado, no por una cuestión de edad, sino porque está deteriorado desde el punto de vista cognitivo y no debería ser candidato, en mi opinión, la opinión de la gran mayoría de los estadounidenses, se va a presentar, no hay nadie que lo pueda parar, nadie le ha hecho carrera entre los demócratas, y hace horas nomás, esto es muy sugestivo, pasaron dos cosas. Michelle Obama dijo que no se va a presentar como candidata. Menos mal, ¿no? Porque yo creo que no, eso hubiera sido peor todavía. Ungir a la ex esposa de un presidente, a la esposa de un expresidente como candidata de un partido sin haber pasado por una elección me parece un disparate total, una cosa que se da solamente en las monarquías. Y por otro lado, Hillary Clinton, que perdió contra Trump en el 2016, usted se acordará, dijo, hay que reconocer que Biden está viejo. Sí, pero en realidad está mal decir eso. Biden no es que esté viejo, Biden no está bien. Son dos cosas diferentes. Usted y yo conocemos gente que tiene edad mucho más avanzada que Biden y está perfectamente lúcida. Otras que no. Pero el problema de Biden no es la edad. Es su problema de deterioro de senilidad, lo cual es exclusivo de él y ni tampoco culpa de él. Y después Hillary Clinton la quiso, de alguna manera, aliviar lo que dijo, bueno, Trump también está viejo. Entonces tenemos que elegir entre dos personas muy mayores y yo creo que Biden es mejor. Pero bueno, ya había patinado y después tuvo que arreglar o enmendar lo que ya había dicho. Así que Estados Unidos va a tener, a menos que pase algo muy extraño, como una condena a Trump que yo no veo posible, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo el domingo pasado en realidad lo dijo, dijo que Trump puede presentarse como candidato y desestimó las protestas o las decisiones estaduales de Colorado, Illinois y Maine. Dijo no, que Trump puede presentarse, así que se va a presentar. Así que a menos que ocurra algo realmente completamente imprevisible, que puede ocurrir, va a ser Trump versus Biden. Y va a ser la campaña electoral más larga de la historia, porque generalmente los candidatos se deciden mucho más dentro del año. Mayo, junio, se terminan las primarias. Estamos a principios de marzo, ya sabemos quiénes van a competir. Igual que lo que pasó hace exactamente 4 años cuando empezaba el COVID. Porque justamente esta semana se conmemora el 4º aniversario de que empezara la pandemia mundial, de la cual lo más elogioso que puedo decir es no decir más nada. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Uno de los líderes que está levantando polvareda, no solamente Milei, en el mundo es Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, que no podía ser reelecto porque la Constitución así lo indicaba, e hizo una jugarreta legal. Solicitó una licencia de 6 meses, poco antes de que expirara el plazo establecido,
y la Asamblea Legislativa de El Salvador, que él controla, aprobó en sesión plenaria extraordinaria el permiso. Entonces el vicepresidente, que era entonces Félix Ulloa, junto con él tomaron una licencia de 6 meses y Bukele designó a una tal Claudia Juana Rodríguez de Guevara como su sustituta, nombramiento que también recibió la aprobación de los diputados. Eso fue obviamente muy criticado, pero hay que mirar el centro, yo creo que aquí hay que mirar el centro de la cuestión. Después se presentó a las elecciones donde ganó. Bukele cambió la imagen de El Salvador con una política de lo que podríamos llamar en castellano puro es mano dura. El Salvador era un país donde no se podía transitar por la calle directamente porque las bandas criminales gobernaban el país. Mataban gente con total impunidad, desde narcotráfico, tráfico de armas, todo lo que usted se imagina, todo. Ya no era más un país. Y ahora los salvadoreños viven una vida normal. Es uno de los países más seguros de América Central, más seguro que Estados Unidos. Y, por supuesto, se le valió infinidad de críticas por parte de la prensa mundial. Y más que escucharme en este caso a mí, esto es cómo Bukele le respondió a la prensa española tras acusaciones que él había subvertido la democracia justamente en El Salvador. Escúchelo. Ha arrasado con un 87% de los votos, decía Bukele. Hemos ganado la elección presidencial con el récord de toda la historia democrática del mundo. Estas fueron las primeras palabras del presidente salvadoreño, como decíamos, reelecto para un periodo presidencial que concluirá en junio de 2029. Sin embargo, lo más destacado ha sido su respuesta a la prensa española, que le acusaba de falta de democracia. No se equivoquen, no es un ataque a España, tampoco es un ataque, ni mucho menos a Europa. Es un ataque sobre todo al país, en este caso el periodista que le preguntaba, también a Sánchez y sobre todo a las élites globalistas que te dicen lo que está bien, lo que tienes que pensar y lo que tienes que hacer. Bukele les ha callado de esta forma. Escuchamos. Un saludo a todos los amigos españoles buenos. Me decía un periodista español de un periódico, bueno, Lo País, me decía un periodista español, ¿por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije, ¿pero de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. Demos y kratos. De ahí viene la palabra democracia. Demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos significa poder. Significa el poder del pueblo. Y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. Pero esa no es democracia. Esa sería colonia, imperialismo, elitismo, plutocracia. Pueden llamarle como quieran, pero no se llama democracia. Lo ha dejado bastante clarito de Nayib Bukele, que en los resultados preliminares, como les decíamos, pues ha sido una victoria rotunda, tajante. El 87% de votos ha sido para Bukele y el partido que lo postula, Nuevas Ideas, mientras que un escueto 13% se ha repartido entre los demás candidatos. De hecho, para que se hagan una idea, el segundo lugar sería para el candidato Manuel Flores del partido tradicional de izquierda, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que apenas tuvo un 7%. Bukele, uno de los grandes protagonistas de las últimas horas, pero hay mucha actualidad, muchos temas sobre la mesa. Bueno, ustedes me ganaron el 87% de los votos, que es una brutalidad, y nadie ha hecho ninguna acusación o siquiera insinuado que pueda haber algún tipo de fraude. A nadie le gusta ningún político que aplica mano dura y que trata a los reos peor que como si fueran esclavos o peor que eso. Pero uno tiene, por otro lado, decir que los resultados en este caso han sido positivos para El Salvador desde todo punto de vista, a pesar que, claro, yo como abogado no puedo de ninguna manera decir que hacer eso es correcto y actuar fuera de la ley lo es. Pero la gente lo ha querido, los resultados son abrumadores y hoy los salvadoreños
Yo conozco muchos por aquí, hay muchísimos salvadoreños que nos están escuchando y nos escuchan hace muchos años en Australia y en Nueva Zelanda también. Sé que están orgullosos y contentos con el nuevo presidente. Por lo menos no es un dictador, ganó con el voto del pueblo, no es un Pinochet ni mucho menos, ni un Videla. Pero claro, yo creo que lo que tiene que hacer a partir de ahora es normalizar un poco El Salvador una vez que consiguió la paz y la estabilidad legal y puso en donde tenía que poner a los criminales. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En la Argentina, el presidente Javier Milei ha tenido una acogida pero muy estimulante después de haber hecho el discurso seminal que les contara en el último programa y que hizo el pasado 1 de marzo. Y está cambiando, como está cambiando Bukele, la cara de Argentina, no solamente de adentro, sino hacia el mundo. La gente está hablando con admiración en este momento de lo que está pasando en Buenos Aires. En un discurso que dio hace un rato, unas horas, el presidente Trump justamente habló de Milei. Dijo que quiere hacer Argentina, he wants to make Argentina great again, que es una MAGA, Make Argentina Great Again, que es que acá se dice Make America Great Again. Y todo esto está llevando de alguna manera que los argentinos empecemos a mirar de vuelta a nuestro país con un poco más de cariño y con menos vergüenza de la que sentíamos, por lo menos quien les habla. No todos compartirán mi opinión y lo acepto, con lo que sentíamos hace demasiado poco. Milei visitó la escuela Cardenal Capello, donde él fue estudiante, y justamente habló ante los estudiantes que hoy están allí y dio un discurso bastante emocionante. Quiero compartir algunos pasajes del mismo con ustedes. Ahí va. Materias son importantes, hasta la materia que parece más insignificativa. Y es más, no solo eso, sino que además, me parece que no es insignificativa, es insignificante, perdón. O sea, no solo Kicillof comete furcias. El tema es un problema de quantum. Bueno, ahí obviamente refiriendo, casi cayendo a la misma trampa, con el, si querés, con el pudio, ¿no?, de Kicillof. Y los periodistas en la Argentina cada vez los empiezan a tratar con más cariño, pero hay una enorme oposición por parte de los sectores cuyos intereses económicos están siendo afectados por las políticas de Milei, que quiere hacer a Argentina un país moderno, un país donde uno pueda importar, pueda exportar, pueda bajar la carga fiscal y demás. Como cerraron la agencia de noticias Telam el otro día en una conferencia de prensa, el vocero presidencial tuvo que soportar que periodistas digan que se solidarizan con la agencia Telam, que es una agencia de propaganda kirchnerista, que decirlo con todas las letras, y lo único que podía hacer Milei era cerrarla. Como también decía el otro día, ojalá tuviera un Milei en Australia que cerrara la impresentable ABC, se los conté el otro día, sigo pensando lo mismo. Pero lo que les quiero compartir es la sensación, y yo hablo con mucha gente que va y viene a la Argentina, yo estuve también hace poco y demás, que hay un aire de esperanza por lo menos. Yo sigo siendo tremendamente escéptico, pero Milei está haciendo las cosas que nadie nunca se atrevió a hacer desde que yo estoy en vida y hace 64 años que transito por este mundo, y espero que por muchos años más. Hacemos una última pequeña pausa y nos metemos en el mundo del fútbol. Espera ahí. El Inter Miami jugará este jueves a la noche no por la Liga MLS, sino por la Copa de Campeones de la CONCACAF. Van a jugar contra el Nashville y después van a jugar al partido en Nashville, en el estadio Nissan, que queda en el pleno centro de la ciudad. Estuve en Nashville hace muy poquitas semanas y es una ciudad no solamente muy agradable, sino tiene un estadio impresionante, mucho más impresionante del que tienen aquí en Miami para el fútbol, le voy a ser muy sincero. Pero lo que le quería contar también es que Suárez se compró una casa en Miami, en Fort Lauderdale, que es cerca de la cancha, pero no tan cerca, y se compró una casa al lado de la de Messi, o prácticamente al lado, y que pagó solamente $11,5 millones por la misma, digo solamente entre comillas. Para él no es mucho dinero. Por poner esto en perspectiva, Suárez en el Liverpool ganaba $75 millones por año, y después en el Barcelona ganaba mucho más. Así que se la merece, fue una casa hermosa, y obviamente por $11,5 millones se compró una casa hermosa. Pero le voy a decir una cosa, las casas aquí son más baratas que
que en Sydney, por ejemplo. Lo que no es muy difícil. Pero yo les aclaro que una casa sobre el mar, con 8 habitaciones, 8 baños y casi 500 metros cuadrados cubiertos, en Sydney vale más en la bahía que $11 millones. Entonces, para poner esto en perspectiva, cuando le digo que cuando ustedes me hablan de Australia como el paraíso o el país que todo el mundo envidia, yo le digo que no. Las propiedades son carísimas, los autos son mucho más caros, la salud cada vez es más cara, los salarios no son buenos internacionalmente hablando y la carga impositiva es insoportable para la gente que gana más o menos. Así que les pongo esto en perspectiva para que ustedes entiendan de qué les hablo. El Bayern Múnich pudo sobrevivir y va a estar en los cuartos de final de la Champions porque le ganó 3-0 de local a la Lazio, que le había ganado de local ellos 1-0. Y también el PSG no tuvo problemas en sortear al equipo de San Sebastián, la Real Sociedad. Habían ganado 2-0 de local y esta vez ganaron 2-1 de visitante, sin problema. Pero les voy a contar una historia que es más de vida que otra cosa, con el fútbol, ¿no? El técnico Carlo Ancelotti tiene 64 años, la misma edad que yo. Y en este momento está siendo llevado a la corte en España por fraude fiscal. Y puede enfrentar casi 5 años de prisión, que no va a enfrentarla, claro, ¿no? Lo que pasó es que dicen que él defraudó al fisco por $1 millón, porque lo que hacía era cobraba su salario por derecha, pero por izquierda cobraba todos los derechos de publicidad y de imagen, y en vez de recibirlos él, la plata iba a una empresa fantasma en un paraíso fiscal donde no pagaba un solo euro de impuestos. Y eso ocurrió cuando él fue técnico del Real Madrid entre el 2003 y 2015, no ahora, claro, ¿no? Pero ahora fue cuando lo pescaron, entre comillas. Es el único técnico en haber ganado la Champions League 4 veces, 2 con el Milan, 2 con el Real, y el único que ha ganado las ligas domésticas de Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia. Fíjese que es difícil hacer eso. Messi pasó por la misma. Messi también le hicieron una condena por evasión de impuestos de 2 años de prisión en suspenso, o sea que no lo tuvo que cumplir y además pagó lo que debía. Mourinho lo mismo, Mascherano lo mismo, Ronaldo lo mismo, Cristiano Ronaldo, los dos. A Messi le dieron una prisión de 21 meses en suspenso, que después se la redujeron a una multa. Ronaldo recibió una prisión de 23 meses en suspenso y una multa de 15 millones de libras, o más o menos casi unos $20 millones. Ninguno de los dos tuvo que pasar un solo día en prisión, porque cuando uno tiene una prisión de menos de 2 años, en la Argentina es igual, en Australia no. Uno no tiene que cumplir una prisión efectiva. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente: esta gente gana millones y millones y millones y millones y millones. Ustedes no saben, ni yo ni usted no podemos imaginar cuántos millones pueden ganar. ¿Hay realmente necesidad de evadir impuestos de esta manera? Tan descarada, además era muy fácil agarrarlos, ¿no? Les aclaro, ¿no? Conseguir solamente a dónde iba una factura de una empresa, quién la pagaba y en qué banco se depositaba, que lo pueden hacer muy, muy fácilmente con un cruce de datos, alcanzaba. Pero hacía falta todo eso. Muchas veces creo que Giorgio Armani una vez dijo que no había límites para la codicia ni tampoco para cuán flaco uno podía ser. Y yo creo que tampoco hay límites para la tontería y la estupidez de los seres humanos. Y en este caso, por más celebrados que sean, inteligentes que sean o exitosos que sean en lo suyo, las codicias siempre los matan. Es una lección, trate de no serlo en su vida, trate de decir, no necesito tanto, y mucho menos gente de la que le estoy hablando que ganaba en un mes lo que usted no va a ganar en toda su vida. O por ahí. Les saludo a Ezequiel Trump, será hasta la próxima.